Bueno, continuamos con el segundo aspecto de análisis externo, con el análisis de la industria y el sector. Recuerden que la posición Industry Organization es la que plantea que es la industria o el sector que sea rentable el que va a permitir que las empresas logren unas rentabilidades exitosas. Como habíamos visto, ya miramos dos herramientas muy útiles para poder hacer el análisis del entorno, el análisis macro, para después continuar con el análisis del sector, donde tenemos como herramienta número uno y la más usada son las 5 fuerzas de Porter. ¿Qué nos permite este análisis del sector? Pues permite responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tan atractivo es actualmente un sector en particular en términos de rentabilidad absoluta y relativa? ¿Cuáles son sus oportunidades y amenazas? ¿Cuáles son los factores claves de éxito? ¿Y cuál podría ser la rentabilidad futura esperada para ese sector? Entonces, como les digo, la herramienta más usada, más común, es las 5 fuerzas que moldean el sector de Porter, que dependiendo de su intensidad y su naturaleza, determinan si un sector es rentable o no. Dentro de la literatura de Harvard, que ha venido avanzando con esta posición de que la rentabilidad se da dependiendo del sector en que se halle, entra una sexta fuerza, que es la oportunidad de complementos que estaremos mirando. ¿Cuál es la primera fuerza? La primera fuerza es la amenaza de nuevos competidores, amenaza que está en función de qué tan fuertes son las barreras de entrada. Si las barreras de entrada son altas, entonces pues la amenaza de que entren nuevos competidores es baja. ¿Qué determina estas barreras? Primero, la economía de escala en la oferta. Esta economía de la escala en la oferta se da el precio bajo porque los costos fijos están repartidos en mayor volumen. Entonces permite que las ventas al público sean a un menor costo con respecto, por su volumen, con respecto normalmente a los competidores que no tuvieran esta ventaja de economías de escala. También se puede dar economía de escala por una tecnología eficiente o por tener una alianza con proveedores que van a dar mejores condiciones a la firma. También se genera barreras de entrada cuando hay beneficios de escala en la demanda. Estos beneficios de escala en la demanda se refieren más que todo es cuando existen esa red de clientes, que es que se genera tal lealtad que llega el cliente a confiar solamente en esa marca porque es famosa y porque ya pues todos los productos alrededor de ella son las que le interesan, como es el caso, por ejemplo, de Apple, que pues todos los productos alrededor de Apple se vuelve pues como una cofradía en que solo se compran productos que están alrededor de la marca Apple. ¿Qué también genera barreras de entrada? ¿Qué otras barreras de entrada hay? Cuando hay costos altos al cliente si llega a cambiar de vendedor, por ejemplo, en las empresas grandes, en las plataformas sobre las que están sustentadas su intranet o pues todos los softwares empresariales diseñados a la medida de las necesidades de esa empresa, pues hace que sea muy costoso y muy complicado cambiar de vendedor, digamos, de programador o de proveedor de ese software. Cuando hay requisitos de capital muy altos, sobre todo cuando son aquellos capital de aquellas inversiones que después no son recuperables, o sea, investigación, publicidad ofrecer créditos a clientes, porque si pues se trata de entrar y no le va bien, pues son un costo eh, bastante alto haber hecho ese intentón de la entrada. Cuando cuando hay beneficios que tienen los miembros actuales, por ejemplo, la localización, o que los miembros actuales de ese sector están
al lado de la materia prima. Por ejemplo, en recursos no renovables, minas y eso, pues el hecho de que existan ya empresas que tienen ese acceso geográfico, pues hace que sea una barrera de entrada bastante grande. Cuando hay acceso desigual a canales de distribución, en el caso, por ejemplo, de góndolas en supermercados, que ya pues hay posiciones ya ocupadas o beneficios que ya se le generan a ciertos productos frente a otros, el intentar entrar con otros productos a ese sector, teniendo beneficios los que ya existen, pues se vuelve muy costoso o incluso muy difícil el acceso a los clientes. O cuando hay políticas restrictivas del gobierno, cuando existen controles a la inversión extranjera o cuando existen ya licencias o cuando existen extracostos por protección que puede dar el gobierno a los que ya existen. Esas son la amenaza, la primera, digamos, fuerza, que es la de la amenaza de nuevos competidores. Ahora está la segunda amenaza, que es qué tanto poder tienen los proveedores. Entonces, este poder de proveedores puede llegar a ser alto cuando los proveedores están concentrados, más concentrados que el sector al que provee. Por ejemplo, en el caso de el sector de los computadores, el, el sistema operacional Microsoft tiene mucho más poder que los PCs. De hecho, llegó a voltearse totalmente el esquema de precios, pasando a que el cascarón, el hardware del PC, dejó de ser costoso, mientras que el sistema operacional se convirtió por ser no solo monopolio, sino un controlador, el proveedor controlador de, del ambiente en que se procesaban estos PCs. También la influencia de los proveedores es muy alta cuando los proveedores no dependen mucho del sector al que proveen. Por ejemplo, General Electric, que tiene gran variedad de productos, le ofrece a tal gran variedad de industrias que ninguna de esas industrias por aparte pudiera ejercer control en el manejo de precios o cantidades con los productos que le ofrece General Electric como proveedor. Cuando los proveedores son inestables o los costos de adaptación al nuevo proveedor son muy altos. Por ejemplo, cuando se tienen terminales de Bloomberg para los profesionales, puestos de bolsa y fondos de inversión y brokers, pues hacer ese cambio del ambiente de investigación de mesas o de acciones a otros terminales se vuelve muy costoso cuando los proveedores ofrecen productos exclusivos o diferenciados. Por ejemplo, el caso de medicinas ya patentadas para el sector de hospitales. Es muy difícil hacer ese cambio porque el proveedor ya tiene no solo el poder, sino que muchas veces cuando son tratamientos de alto costo o temas, por ejemplo, que tienen que ver con oncología, pues el riesgo de cambiar de proveedor se genera muy fuerte y prefieren quedarse pues con el proveedor anterior, de tal manera que el poder de negociación de ese es altísimo. Cuando los proveedores no son sustituibles, por ejemplo, profesionales liberales como pilotos, jueces o médicos especialistas, pues definitivamente el poder de negociación de ellos, de hecho, cuando ellos generan sindicatos o paros, pueden llegar a afectar la industria totalmente por el poder de negociación que tienen y cuando el proveedor tiene tanta rentabilidad que puede llegar a entrar al mismo negocio. O sea, de hecho que dice, no, pues entonces es tal que comienza a apretar el margen de ese producto que dice, no, pues ya más bien lo produzco y me meto dentro de ese sector. La tercera fuerza es la influencia de los compradores. Cuando la influencia de los compradores es alta, cuando existen pocos compradores del producto, por ejemplo, equipos de perforaciones en alta mar. Cuando los productos del sector no se diferencian entre sí, por ejemplo, los snacks, entonces ahí pues el cliente tiene un poder de negociación bastante grande. Cuando los compradores se enfrentan a pocas variaciones en los costos, por comprarle el producto al rival, o sea, no afecta en nada, sirve, pues sigue siendo como por ejemplo las comisiones de bolsa o las asesorías empresariales donde ya pues está definido un fee y eso pues hace que definitivamente el poder esté en el cliente y pueda cambiar fácilmente de proveedor.
cuando los compradores pueden amenazar con producir el mismo producto, por ejemplo, las cadenas de retail, de hecho, pues ya casi todos tienen su propia marca y en un porcentaje muy alto venden desde su propia marca a mejores precios y con igual calidad. Y hay clientes intermediarios que ejercen mucha influencia en la compra del cliente final, como las agencias de seguros, vendedores de equipos agrícolas. Si bien el poder no está directamente en los compradores, sí está en aquel intermediario que está en la mitad, hablándole al oído al cliente y prácticamente haciendo lo que le dice su intermediario. También hay fabricantes de componentes que pueden lograr influencia. Por ejemplo, Scotchgard, eh, cuando hace que es de DuPont, cuando hace sus propagandas informando que cualquier tapete o tipo de material eh, tiene Scotchgard, está pues ayudando a influenciar también. Lo mismo que Intel, que pone en sus equipos cuál es el chip de procesamiento en el PC y pone pues que es Intel. La cuarta amenaza es la amenaza de los sustitutivos. Esta amenaza es alta cuando los productos sustitutivos ofrecen mejores precios y mayor accesibilidad. Aquí están muchos los disruptivos, o sea, casi que todos los sectores entraron en los últimos años con unos sustitutivos que han generado una ruptura de precios importantes. Por ejemplo, las llamadas de larga distancia, que antes era monopolizado prácticamente por los gobiernos o por empresas tan grandes como Telecom, AT&T, se convirtieron pues prácticamente con el WhatsApp y con otros sistemas en unos sistemas de llamadas de larga distancia eh, gratis, y lo mismo el tema del streaming con el Netflix y pues, lo que era el uso tradicional de almacenes de video y de películas. La rivalidad entre competidores existentes es alta cuando los competidores son muchos, son parecidos y no existe un líder claro en el mercado que pueda ejercer poder en precios, en cantidades o pues en el mismo en políticas del gobierno. Cuando el crecimiento del sector ya es tan lento que lo que se genera es puja por la cuota de mercado que ya existe. Entonces es una guerra entre ellos porque no hay un crecimiento del sector que sea grande, sino un crecimiento muy orgánico. Cuando las barreras de salida son altas, por ejemplo, bienes especializados, o cuando a pesar de que algún actor es rentable, se mantiene en el sector por decisiones de la dirección. Muchas veces, y este se une con el siguiente punto, es muchas veces empresas y corporaciones simplemente siguen en ese sector por más que no sea rentable, dañando el equilibrio de precios y cantidades simplemente porque es una decisión de la dirección quedarse ahí. Eh, y cuando algunos rivales están comprometidos o tienen aspiraciones diferentes a la rentabilidad. El hecho de poderse volver esos conglomerados cada vez más grandes, como el caso de Amazon, Google, Facebook, muchas veces entran y se quedan ahí porque sus aspiraciones no son realmente la rentabilidad, es volverse grandes o la visibilidad. Y eso pues también hace que la rivalidad entre competidores se vuelva muy alta y genere unas guerras muy fuertes. Esta rivalidad adopta muchas formas de competir, o sea, guerras de precios o mejoras en los productos, campañas muy agresivas de publicidad, servicios agregados, clubes para lealtad de marca, dándoles beneficios por ser leales a la marca. Esas son las 5 fuerzas de Porter, en donde viene una sexta fuerza que ustedes después van a poder ver en el artículo que ya pues le compramos licencia, que es el de la introducción a la estrategia de Ramón Casadesus, donde explica claramente esta sexta fuerza. Esta sexta fuerza es la oportunidad de complementos, o sea que una empresa puede tener una ventaja frente a las otras cuando tiene un producto que se vuelve más valioso gracias al de otra empresa. Por ejemplo, en el caso de Microsoft Intel, que en el momento en que Microsoft vendía su software unido con el chip de procesamiento de Intel, con su programa Wintel,
pues hacía que este producto se volviera más valioso frente a los otros del sector. Esta sexta fuerza es nueva, realmente es hasta ahora está entrando en la literatura de los que analizan la estrategia como una posición única y valorada y que ustedes lo van a ver en el artículo que vamos a leer en el transcurso de este curso. Entonces, aquí pues la rentabilidad del sector está en función de si las fuerzas son clasificadas como altas, o sea, las fuerzas, el poder de negociación de los proveedores, las barreras son bajas, o sea, que para la entrada hay posibilidad de entrada de nuevos postores y todo, pues la rentabilidad del sector es bajo. Ahora, en el siguiente video les voy a mostrar una dinámica, una gráfica interactiva que forma parte del artículo de la introducción a la estrategia, donde muestra claramente cómo afecta al sector, a los sectores eh, cada una de las fuerzas. Entonces paramos acá y continuamos en el siguiente video.